Bienvenidos al podcast Librería Orfeo, el encuentro literario en el que buscaremos los entresijos de la literatura de los grandes autores universales y ecuatorianos. Prepara tu bebida favorita y sumérgete en la melodía profunda de la gran literatura. Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? O buenos días o buenas tardes, pues depende cuando nos estén escuchando. Bienvenidos a este que es el primer episodio que grabamos de podcast Orfeo, librería, servicios de encuadernación y demás que nos pueden pues obviamente seguir en nuestras redes sociales. Vamos a empezar diciendo justamente eso. Somos dos entusiastas de la literatura que estamos aquí justamente para hablar de lo que más nos gusta, de libros, de autores, reseñas de literatura. Sin más, voy a primero a presentar al que será mi compañero en este largo, esperemos que largo trayecto de muchos episodios, de muchos años. Su nombre es Adrián Flores, licenciado en Lengua y Literatura al igual que yo. Y él, o con él, mejor dicho, pues vamos justamente a tratar de desentrañar en algún momento pues los textos que hemos leído y aportar nuestro granito de arena y nuestra visión de de cómo entendemos la literatura universal y ecuatoriana. Bienvenido, Adrián, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por esa presentación que, bueno, en la práctica resume casi todo lo que nosotros vamos a emprender en este camino, que yo también espero que sea largo y que yo creo que es bastante necesario debido a una gran ausencia en redes sociales, en medios de comunicación, sobre lo que se entiende de literatura ecuatoriana, ¿no? La idea de este podcast es primero dar nuestras perspectivas sobre las obras literarias, tanto universales, tú mismo lo dijiste, como ecuatorianas, y también justamente pues dar algunas cuestiones que no están muy claras, ya sea en el ámbito académico o en donde quiera que se hable de la literatura como tal, o simplemente pues revisar aquellas obras que personalmente nos han parecido súper, súper emocionantes. Y creo que justamente el día de hoy hemos decidido comenzar con Pablo Palacio, digamos como que haciendo una especie de monedita de la buena suerte, ¿no? Ya sabemos que Pablo Palacio es uno de los grandes, grandes, grandes escritores de nuestra literatura y creo que por eso hemos decidido comenzar con este fabuloso autor. Sí, sin duda, a ver, es un autor que nos apasiona, creo que a ambos. Lo hemos estudiado, creo que bastante también. Yo recuerdo en la universidad tuve que dar algún examen importante sobre él. Tú también tienes tu canal de YouTube, ya pasaremos los enlaces y demás para que lo sigan también, Adrián, un gran analista y un gran recopilador de muchos de la literatura ecuatoriana, muchos autores de la literatura ecuatoriana y de movimientos literarios del Ecuador, que como bien decía Adrián, ahí se encuentra poco en redes sociales. También creo que por eso decidimos empezar con un escritor ecuatoriano, ¿no? Que en su tiempo no fue muy conocido. Pero bueno, ya nos iremos conociendo, ya nos iremos presentando también conforme los episodios avancen. Sin más, vamos a pasar a Pablo Palacio, ¿sí? Adrián, tienes por ahí los datos biográficos, si no me equivoco, para poner un poco en contexto, ¿no? De en qué época vivió, qué le tocó más o menos vivir.
esto influye mucho en la perspectiva de un autor, ¿no? Se dice que todo artista es el fiel reflejo de la realidad, del contexto en el cual vivió. Sí, sí, bueno, el contexto es importantísimo en realidad con todos los autores especialmente, y ya hablaremos después qué va a pasar o qué pasa en este caso con los autores contemporáneos en nuestro país. Y bueno, nosotros, comentando un poco, los dos estudiamos en la misma universidad, bueno, en la UTPL, y no se dice tanto, voy a ser un poco crítico en este sentido, no se dice tanto de la literatura como uno esperaría que se dice que se diga en la universidad, es como una especie de mm, ampliación a medias de lo que se ve en el colegio. Entonces, vamos a tratar aquí de ampliar un poco más, ¿no? Bueno, Pablo Palacio, sabemos nosotros que fue un lojano que nació en el año de 1906, para la redundancia, en Loja, y que terminó su vida en 1947 en la ciudad de Guayaquil, completamente, digamos, mal. Él había contraído una enfermedad bastante, bastante perjudicial para su salud, que de hecho lo podemos leer en uno de sus poemas, del Treponema, poemas, perdón, uno de sus cuentos, el Treponema, que lo deja bastante, bastante tocado, ¿no? Ahora, una cosa es que cuando Pablo Palacio era joven, él no tenía este treponema, ¿no? Sin embargo, como tú bien lo dijiste hace rato, Pablo Palacio fue, al igual que los otros vanguardistas, Hugo Mayo, Humberto Salvador, fue bastante como que tratado de dejar de lado, ¿no? Incluso se decía que por este treponema él había escrito sus obras delirantes. Se Sí, les sí. trataba de locos, sí, se les trataba de locos a Ujú. estos manes. Sí, sí, efectivamente. A ver, en su tiempo fueron marginados, ¿no? No se les dio la importancia literaria que ahora conllevan. Recién para la época de los 60, 70, donde pues se vuelve a retomar y a leer a Pablo Palacio de la forma creo que correcta que se debería hacer, ¿no? Con una lectura un poco más profunda de lo que él entendía como la realidad, eh, que ya hablaremos de ello más adelante. También se le detectó sífilis, ¿no? Murió, imagínense que murió a la edad de 41 años, muy joven, eh, Demasiado joven. con sífilis en la ciudad de Guayaquil. No pudo escribir más, obviamente la enfermedad terminó de dejarlo, pues, por un lado. Y sufrió de pequeño algo que tiene en común, por ejemplo, con Edgar Allan Poe, que tiene en común con Proust, que es un apego bastante cercano a a la madre, pero que fue abandonado por la misma, por lo menos así relatan los hechos biográficos del autor, y que dicen que eso le significó bastante, o fue bastante significativo en su vida. Padre nunca tuvo, y bueno, fue criado por sus tíos que lo enviaron a la escuela, pues y viendo sus avances, su nivel intelectual, pues decidieron también seguir el colegio y donde ya empezó a destacar en literatura, ¿no? Sí, de hecho, yo estaba leyendo por ahí algunas reseñas biográficas de Pablo Palacio. Se dice que él había ganado un concurso literario por ahí a los 14 años, si no me recuerdo, y Es que una gran anécdota. Ujú. ajá, y que había ganado, bueno, que había sido Benjamín Carrión, el gran ensayista ecuatoriano, el que le dio este premio. Aunque, bueno, la vida literaria, bueno, si en sí la vida de Pablo Palacio fue corta, la vida literaria fue mucho más corta. Él termina su carrera literaria en 1932, cuando termina de publicar La vida del ahorcado, una novela excelentísima, que sí sería bueno tratarlo o abordarlo en algún momento. Lo debemos Revolucionaria abordar. por otra parte, ¿no? Distinta a todo lo que se había planteado en esa época. Sí, 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 completamente distinto. Imagínate que incluso a Hugo Mayo, ¿no? El poeta vanguardista, acá en los periódicos quiteños le decían que tiene que estar metido perdón, en el loquero, en el manicomio, porque no cachaban, o sea, no se cachaba. Aquí en Ecuador se tenía todavía la raigambre romanticista y pues, todo esto del modernismo que estaba recién apareciendo y que tampoco es que duró mucho. Ujú. Sí, bueno, efectivamente, una vida bastante breve. Creo que eso también influye en el mito de Pablo Palacio, ¿no? O mejor dicho, hace de Palacio un personaje bastante mítico, bastante, podríamos decirlo que adulado, ¿no? Por su vida, por su trágico final, por la locura, por la sífilis,
y obviamente por la literatura que escribió sin duda. Pasando directamente a las obras, porque es de lo que venimos a hablar acá de literatura como tal. Vamos a hablar cuatro obras, cuatro cuentos. Recordemos que Pablo Palacio fue sobre todo cuentista, narrador, relatos cortos y cuentos fueron principalmente la obra importante de él. Así que nos vamos a ocupar de cuatro de ellos. Adrián va a compartir con nosotros algunos dos que él escogió, yo también escogí otros dos, lo charlamos antes de grabar todo. Así que vamos a ver, Adrián, ¿con cuál de ellos quieres empezar? Bueno, recién nomás me leí otra vez todos los cuentos, sobre todo los más importantes de Pablo Palacio. Bueno, tú mismo comentaste para hacer mis videos en el canal de YouTube. Y también me leí un excelente ensayo de Alejandro Moreano, que es Vanguardia y Realismo en el Ecuador, que si no estoy mal era un trabajo de titulación, pero ya para doctorado, que es bastante bueno, ¿no? Ahora, yo escogí con base en todo eso la típica, ¿no? ¿Cómo es? El antropófago. Y también un cuento que no se trabaja mucho, que es La doble y única mujer, que también es bastante, bastante bueno. Y Sí. bueno, ya voy a desarrollar el motivo por el cual yo tomé estos dos cuentos que escogiste tú. A ver, yo por mi parte voy a hablarles de igual, ¿no? El más conocido, la obra quizá cumbre de Palacio, que es El hombre muerto a puntapiés, o Un hombre muerto a puntapiés, publicada en 1927, igual ya me encargaré de ella. Y escogí un cuento bastante corto que se llama justamente El cuento, dura nada más que una hoja y está incluido dentro del cuento justamente del hombre muerto en puntapiés. A ver, recordemos que Palacio escribió en total, tú lo dijiste, su carrera fue bastante, bastante corta. Publicó en 1927 justamente dentro de El hombre muerto a puntapiés varios de sus cuentos más importantes. Posteriormente, déjenme que lo tengo aquí anotado, las fechas sobre todo, ¿no? Eh, a ver, pido disculpas. Acá, Débora en 1932, un relato corto, y Vida del Horcado, novela subjetiva, que bueno, también es una novela pequeña, ¿no? Un relato corto en realidad, en 1932. Tú lo dijiste hace un momento, ahí es cuando empieza a sentir los primeros síntomas de la enfermedad como tal que le aquejó hasta su día de su muerte, ¿no? Eh, Leyendo justamente su biografía, dice que esa fue su primera muerte, ¿no? El no poder escribir más. Bueno, a ver, empecemos contigo, Adrián, entonces. Vamos a los cuentos que has elegido. Ya, muy bien, pues primero voy a comenzar con este del antropófago, que es uno de los más icónicos de Pablo Palacio y personalmente uno de los que más me impactó cuando comencé ya con mis estudios sobre la literatura hace ya muchísimos años. A ver, Um, empecemos diciendo que son cuentos cortos, así que aténganse a que hay spoiler. Va a haber spoiler porque son cuentos bastante cortos y algo del argumento toparemos. Así que si no los han leído, sería bueno que pongan pausa, los lean bien, no les va a tomar más de 10 minutos leerlo y de ahí quizá puedan regresar, porque vamos a hablar y vamos a contar, a narrar cosas que se dan obviamente en los cuentos, ¿no? claro, sí, eso, muy, muy pertinente tu aclaración, porque a lo largo de todos los podcasts yo creo que vamos a ir desarrollando bastantísimo de la trama para ir sacando lo más importante de ella. Y si no, sería imposible esto, ¿no? O sea, podríamos leer la contraportada de los libros y acabaría el programa. Bien, entonces, como te decía, había tomado el antropófago y la doble y única mujer. Es porque dentro de la obra de Palacio se desarrollan algunos temas, ¿no? Tú sabes que Palacio hablaba mucho sobre el tema del absurdismo, o sea, de que la vida en realidad no tiene ningún sentido. Y hay algunos personajes que se mueven en ese aspecto, por ejemplo, en Débora o en este pequeño cuento largo también, que es una mujer y un pollo frito, o en el cuento justamente que tú vas a desarrollar, que es un cuento que es bastante, bastante corto, pero cuando Palacio no desarrolla ese absurdismo, tiende más bien hacia el extrañamiento literario. Cuando hablamos en este caso del extrañamiento literario es cuando leemos algo que nos descuadra y pues nos engancha, ¿no? Y justamente si nosotros comenzamos a leer el antropófago, nosotros podemos ver que
o sea, lo tienen al man metido en una jaula, ¿no? Como un ser, ni siquiera lo tienen en el loquero, sino que lo tienen en una jaula a vista y paciencia de otros, como que fuera un animal de circo, y la gente va y le mete los dedos para ver si es que el man se los come, ¿no? Y el man se queda así todo quieto. Pero a mí lo que me parece interesante de Pablo Palacio es que él juega muchísimo, muchísimo con el tema de la ironía. Es uno de los componentes fundamentales dentro de la obra de Palacio. Y cuando Palacio trata este tipo de personajes que parecen monstruosos, no lo hace al estilo de Poe, no lo hace al estilo de los grandes narradores de historias de monstruos justamente, sino que trata como de normalizar la actitud de estos Personajes mismos. personajes. Es así, Exactamente. por eso es que se lo compara con Kafka, por ejemplo. Leyendo al gran escritor ecuatoriano también Raúl Pérez Torres habla justamente de esa comparación que le hacen a Palacio con Franz Kafka, que, por ejemplo, en su principal relato, obviamente, la metamorfosis, ¿no? Donde Gregorio Samsa se transforma en una cucaracha, bueno, en un insecto, Ajá. pero su vida sigue normal, es decir, su familia sigue lidiando con ese problema. Es ese tipo de monstruo que no es totalmente marginado, sino con el que se convive y se lo intenta tolerar, ¿no? No es ese monstruo que genera miedo total, horripilante, como el de Poe que decías, o como de los de Lovecraft, por ejemplo. Claro, exactamente. Y eso es bastante, bastante interesante en la obra de Palacio porque, o sea, uno esperaría, ¿no? Que está un antropófago y que se come a la gente y todo ese tipo de cosas. Pero no, por ejemplo, acá tengo una cita de la obra de Palacio justamente, que fíjate lo que le pregunta al lector, de hecho, ni siquiera le pregunta a uno de sus personajes. Te pregunta directamente, ¿no ha comido usted alguna vez carne cruda? ¿Por qué no ensaya? Pero no, que pudiera habituarse y eso no estaría bien, no estaría bien porque los periódicos, cuando usted menos lo piense, le van a llamar fiera y no teniendo nada de fiera molesta. Entonces, fíjate cómo Palacio justamente es como que trata de normalizar al personaje este, pese a saber lo grotesco que es la acción que realiza, ¿no? Porque él más tarde bueno, nosotros sabemos que en el cuento, él era hijo de un carnicero y la mamá quería que sea doctor, entonces él prefiere seguir siendo carnicero, tal como su padre, hasta que de la noche a la mañana se pega unos tragos con unos panas y después llega a la casa, le da ganas de comer carne y pues se le devora una parte del seno a la mujer y casi la media cara del hijo, ¿no? Es una escena bastante Terrible, es terrible. terrible, sí, o sea, Estamos yo hablando como, de la familia Nico Tiberio, no es el personaje principal en este cuento. Nico Tiberio, padre, hijo y nuevamente hijo, nieto del primero, podríamos decirlo. sí, ajá. Yo cuando la primera vez que leí este cuento, te juro que casi me vomito porque sentía como que en mi boca el cartílago de la oreja que le saca al hijo, ¿no? Es Este, terrible, es terrible. Lo he trabajado, cabe recalcar que ambos somos docentes con Adrián, lo hemos trabajado con los chicos, no sé si tú lo has hecho y siempre genera al final una repulsión, que creo que es eso lo que buscábamos y lo que hablábamos de personajes grotescos, ¿no? Son grotescamente insoportables los personajes de Palacio. sí, y fíjate que es algo interesante es que el narrador del antropófago, ya que tú vas a hablar un poco después de Un hombre muerto a puntapiés, el narrador del antropófago parece que es también el narrador de Un hombre muerto a puntapiés, es el mismo narrador. Me refiero, obviamente, es Pablo Palacio el que escribe las obras, pero es como una especie de continuidad. Es un mismo narrador que está consciente que escribió Un hombre muerto a puntapiés y que a su vez está consciente que escribió el antropófago y eso es bastante interesante. Una de las características del mismo Palacio es este tema de la metaliteratura, o sea, que el narrador está consciente de que está escribiendo la historia. Y Si no me equivoco, perdón que te interrumpa, hay un nexo, que lo estoy buscando porque no lo encuentro, porque hay un nexo y no es en el antropófago, me parece, que habla justamente de, no cree usted que es como aquel hombre que fue muerto, que murió en la calle García y Escobedo, si no lo recuerdo mal, ¿no? Es decir, incluso lo nombra en el mismo cuento del sí, antropófago. sí, sí, justamente aquí tengo la cuestión, ¿no? ¿Por qué trance
tan duro, bueno, lo que voy a hacer es referir con sencillez lo ocurrido. No quiero que ningún malintencionado diga después que soy yo pariente de mi defendido, como ya me lo dijo un comisario a propósito de aquel asunto de Octavio Ramírez. Y bueno, acá hay mucho que sacar porque, bueno, tú vas a trabajar el tema de un hombre muerto a puntapiés y ya nos vas a hablar un poco sobre la gran confusión que se mantiene incluso canonizada de esta obra, que es la más famosa, tú mismo lo dijiste, pero se la tiene como una obra de un género que en realidad no pertenece a ese género. Y, y justamente acá lo que hace Palacio es jugar con esa ambigüedad, ¿no? O sea, ¿es real o no es real lo que pasó con Tiberio Nicanor, el personaje de este cuento? Entonces, si nosotros leemos con cuidado las obras de Palacio, vamos a encontrar muchas cosas en común que enriquecen bastantísimo la obra, pero es que hay que leerlo con mucho cuidado y con mucho detenimiento para sacar esas cuestiones. Sí, efectivamente, creo que con Palacio hay que ser bastante mejor lector de lo que quizás se sería con, o seríamos con otro, con otro escritor, ¿no? Tenemos que ser buenos lectores porque al final de cuentas yo creo que Pablo Palacio lo que quería era decir algo sin decirlo explícitamente, ¿no? El mostrar directamente algo no suele ser tan conveniente, sino que lo pone ahí un poco mediante la ironía, como tú hablas y demás, un poco oculto de esa primera lectura justamente que hacemos de cualquier obra, ¿no? Y que bien lo decía, se ve reflejado en El hombre muerto a puntapiés. Pero bueno, ya hablaremos de ellos más adelante. Sí, sí, no, Pablo Palacio es un riquísimo escritor. A mí me da la sensación, y tal vez alguna gente que escuche esto le moleste, que cuando aparece la vanguardia, incluso antes que el realismo social, el Ecuador da un salto radical hacia un tipo de literatura tan abrumante, tan profunda, que es muy diferente a lo que viene después en el realismo social. Yo tengo la impresión, tal vez sea una especie de estigma que tengo, de que el realismo social en ciertos sentidos es un poco incluso inferior a la obra de vanguardia, sobre todo hablo específicamente de Pablo Palacio, porque este tema de la ironía, del absurdismo, de la literatura, de la metaliteratura, o sea, sí son obras que ya trascienden lo local, sino que ya se convierten incluso en unas obras de carácter completamente universal. O sea, es una genialidad. Palacio es tan contemporáneo que tú lo lees ahorita y pues es como si es como que no pasa el tiempo, es como que él nos sigue hablando de las mismas cuestiones que suceden al ser humano en la actualidad, tal como sucedían en el siglo XX, por allá cuando él comenzó a escribir estos cuentos. Sí, tal cual, tal cual. La verdad es que, a ver, es que yo creo que no solo con realismo social, en general todo el realismo es, al ser la descripción pura y dura de la realidad, pues pierde mucho en riqueza literaria como tal, ¿no? Y es algo que tú bien lo dices en la obra de Palacio, se percibe de muchísima mejor manera con esos recursos de la metaliteratura o de la metanarrativa como tal, del absurdismo, de ese juego que hace con el narrador que nunca dice su nombre y que aparece luego en otro cuento también. Creo que enriquecen de una manera mucho más valga la redundancia literaria en sí los escritos hechos por Palacio. Sí, sabes que hablando sobre la crítica al realismo, el mismo Palacio, creo que es en la obra La vida del ahorcado, él critica durísimo al realismo, ¿no? Obviamente el realismo social todavía ni existía cuando él termina de escribir esto. Bueno, La vida del ahorcado creo que ya dio sus primeros pasos, pero hablo del realismo social, ya dio sus primeros pasos, pero Palacio critica muy duramente al realismo como tal. Él, más o menos parafraseando lo que dice en su novela, él establece que el realismo es una completa farsa porque se toman los grandes eventos y se dejan de lado los pequeños eventos. Y todo esto es una farsa porque solamente estamos mostrando una fachada de lo que es la realidad, más no la pequeña realidad
que es la vida cotidiana de todas las personas, ¿no? Y es por eso que él luego comienza a desarrollar esta literatura subjetiva con los personajes de Débora o de la vida del ahorcado. Sí, así es, efectivamente. Justamente ese es el tema a lo que queríamos llegar, la subjetividad que hay en Palacio, que es justamente calcado de aquello que tú dices, ¿no? De esto que no representa, o mejor dicho, retoma, recoge muy bien en su obra ese sentir de cada persona, ¿no? Muy personal, muy subjetivo, muy dentro de sí, muy urbano también a la vez, ¿no? Claro, es que es imposible calcar la realidad porque cuando ya la realidad pasa por el filtro de la mente humana, ya deja de ser realidad específicamente. Ujú. Y aquí justamente encuentro la cita. Dice Palacio, sucede que se tomaron las realidades grandes, voluminosas, y se callaron las pequeñas realidades por inútiles, pero las realidades pequeñas son las que, acumulándose, constituyen una vida. La verdad casi nunca se da el caso, aunque sea muy posible, mentiras, mentiras y mentiras. Lo vergonzoso está en que todas esas mentiras dicen, te doy un compendio de la vida real, esto que escribo es la pura y neta verdad, y todos se lo creen. Lo único honrado sería decir, estas son fantasías más o menos doradas para que puedas tragártelas con comodidad, o sencillamente para no dorar la fantasía y dar entretenimiento a los John Raffles o Sherlock Holmes. Embusteros, termina diciendo, o sea, es una crítica ya completamente radical a lo que se consideraba en aquel momento y al realismo como la Y, máxima literatura y de una nuestro crítica, país. y una crítica muy palaciana, ¿no? Irónicamente termina su Sí, texto diciéndonos, ¿no? Hablando de John Raffles, que es el personaje de Lecer Cárdenas, eh, que es algo que vemos en todos sus cuentos, es ironía, podríamos decir, ese sentido de humor que podríamos llamar ácido, ¿no? De ha ese humor sido así. negro, ácido, que lo caracteriza muchísimo la pluma de Palacio. Pasamos al segundo cuento. Sí, sí, vamos al segundo cuento que es pues la doble y única mujer, que sería el otro cuento que desarrolla este tema de las de los seres bestiales, ¿no? En la obra de Palacio, entre comillas bestiales. La doble y única mujer es una especie de mujer, ay, se me fue el nombre de este tipo de personas, de siamesa, que trata de, primero, como que disculparse por su condición y segundo, explicarle al lector cuál de las dos mujeres que habitan un solo cuerpo, porque nacieron dos mujeres con un solo cuerpo, en un solo torso, cuál de las dos mujeres pues domina a la otra. Y primero comienza con la disquisición de que parece que una peleó contra otra y la otra terminó ganando la batalla. Y luego nos hace una especie de descripción de la vida de esta mujer, cómo esta mujer vive su vida y la Se vive tranquilamente. Sí, se enfrenta a iba a decir que al inicio, cuando uno empieza a leer ese cuento, justamente, le cuesta un poco entender que es una persona siamesa, ¿no? Que nació con esta deformidad de que conviven dos cuerpos unidos, justamente, ¿no? Y ya Ajá. es después, como tú dices, que te das cuenta que es una siamés, y ahí empieza la descripción de cómo es su vida cotidiana, ¿no? Enfrentándose a este problema. Claro, y de hecho el narrador dice, no, aquí me permito insistiendo en aquí es narrador primera persona, no, no es el mismo narrador de las anteriores. Aquí me permito, insistiendo en la aclaración hecha previamente, pedir perdón por todas las incorrecciones que cometeré. Lo que está haciendo Palacio aquí es ya jugar con la mente del lector directamente, porque dice, bueno, aquí te voy a dar unos datos incorrectos, pero tú estate atento para ver con cuál de ellos te quedas. Y luego comienza a jugar con esto, ¿no? O sea, a cuál de las dos mujeres creerle, porque en un caso habla de que una mujer es la que toma el poder y luego la otra mujer es la que toma. Y a la final nos termina diciendo que en realidad las dos piensan al unísono hasta cuando se enamoran de un man. Y ahí viene la cuestión bastante interesante y es una de las también constantes en la obra de Palacio, el tema del amor, ¿no? El amor como algo inalcanzable. Ninguno de sus personajes que yo recuerde llega a un amor feliz. De hecho, ninguno de sus personajes logra el amor de su vida. En Débora, el teniente se enamora de una pelada, pero como es un inútil, no puede vacilarla. En Una mujer y un pollo frito pasa lo mismo. Este,
y bueno, con el antropófago el man termina comiéndose el seno de la propia mujer, ¿no? Y en el cuento también pasa, que yo hablaré más adelante, pasa algo similar, ¿no? A la final es una historia de donde hay el amor, ¿no? Donde se topa el amor, donde alguien le va a ver a una persona. Sí, me hacía acuerdo igual de un cuento de Palacio donde un señor que no me acuerdo si era abogado, tenía, en Las mujeres miran las estrellas se llama el cuento, que este señor tiene un aprendiz y este aprendiz ha tenido relaciones con la esposa de este señor, ¿no? Entonces es una especie de desamor en toda la obra. Y retomando el tema que los personajes de Palacio, cuando son bestiales, Palacio trata de hacerlos pasar por natural. Hay un pasaje muy interesante dentro del cuento en el cual va describiendo cómo ella va haciendo su vida normalmente. Primero que ella se separa del papá y de la familia y todo esto. Dice, cuando tuve 21 años me separé de mi madre, con lo que me tocó en herencia me he instalado muy bien. Es decir, ya Re- trata de hacer su vida normal. Repudiada por la familia, ¿no? Por Por el la papá familia, sobre sí. todo. El papá No, nunca es una, aceptó sí, esa, sí. El nunca papá es aceptó esa un cretino, deformidad. ¿no? Ajá. Es un cretino este papá. Y cuando la man ya se va a vivir sola, hace su vida normal, como cualquier persona. Mi instalación fue de las más difíciles, una cantidad enorme de muebles especiales. Y comienza a comprarse muebles que le sean útiles a ella. Habla de que la mesa le tocó hacer en una forma como de U, para sentirse cómoda, para ella misma no sentirse rara. Y solamente es rara la cuestión cuando ella termina enamorándose y entiende que no va a poder enamorarse nunca y bueno, termina la cuestión también en la muerte, que es otra constante en la obra de Palacio, ¿no? El tema de la muerte, bastante recurrente en la obra de él. Sí, lo habíamos dicho, ¿no? La muerte, no como algo heroico ni épico, ¿no? Muy lejano a Ujú, eso, sino como lo decías tú mismo, a través de ese absurdismo de que la vida en ujú, sí no vale nada, ¿no? No, es decir, es un absurdo, es un ilógico, todos sabemos que vamos a morir finalmente y nuestras acciones no van a cambiar que eso suceda finalmente en nuestra vida. La protagonista de La doble y única mujer lo sabe claramente. Ella acepta la muerte como tal y acepta su condición finalmente, ¿no? ujú, exactamente. Bueno, dice ella, soy para los mediocres como un pequeño dios, dice, ¿no? Nadie puede creerme porque me han obligado a cargar con este fardo, mi sombra, me han obligado a cargarme mi duplicación. No sé bien si debo rabiar por ella o si debo elogiarla. Y termina muriendo ella, ¿no? Termina en una muerte, como tú dices, una muerte que no trasciende. Ahí también me recuerda un poco a lo Kafka, ¿no? Igual Gregor Samsa, pues termina mal y muere y ya. Muere sin ningún mérito de nada, ¿no? Ajá. Una insignificante existencia que perece, básicamente. Sí, bueno, ¿qué más podemos decir? Creo que yo ya terminé con la exposición de estos dos cuentos. ¿Te parece si pasamos al hombre muerto a puntapiés y un cuento? Ya, muy bien, correcto, pasemos. Recuerden que aquí hacemos un acercamiento nada más a las obras. Como siempre, les invitamos sobre todo a leer, ¿no? A que ustedes mismos tomen el texto y lo lean. No hay mejor manera de hablar con el autor que leyendo lo que él ha escrito, ¿no? Nosotros tratamos de acercarles nuestro punto de vista, nuestra opinión, lo que creemos que nos quiere mencionar Palacio, pero las respuestas están ahí en las mismas palabras que él escribió. Voy a empezar con Un hombre muerto a puntapiés, ¿no? El cuento cumbre de Palacio, el más reconocido por todos. Tú bien decías, encasillado dentro de la lectura de la narrativa policial, que sí es cierto que tiene todos los elementos policiales necesarios, ¿no? Hay un crimen, hay una Ujú, investigación, hay una víctima, hay sospechosos y ajá. demás. Sin embargo, creo que hay que hacer una lectura un poco más profunda de lo que es este cuento, ¿no? Este cuento no solamente es la muerte de el señor Octavio Ramírez a manos de unos desconocidos entre las calles García y Escobedo, ¿no? Así es como inicia el cuento justamente. Lo voy a citar un momento, lo tengo aquí. Dice, anoche a las 2:30 aproximadamente, el celador de policía número 451,
que hacía el servicio de esa zona encontró entre las calles de Escobedo y García a un individuo de apellido Ramírez, casi en completo estado de postración. El desgraciado sangraba abundantemente por la nariz y, interrogado que fue por el señor celador, dijo haber sido víctima de una agresión por parte de unos individuos a quienes no conocía, solo por haberles perdido un cigarrillo. El celador invitó al agredido a que lo acompañe a la comisaría de turno con el objeto de que prestara las declaraciones necesarias para el esclarecimiento del hecho, a lo que Ramírez se negó rotundamente. Entonces el primero, en cumplimiento de su deber, solicitó ayuda a uno de los choferes, es decir, choferes, de la estación más cercana de autos y condujo al herido de policía, donde a pesar de las atenciones del médico doctor Ciro Benavides, falleció después de pocas horas. Como ven, tú lees esto y dices, bueno, voy a enfrentarme a un cuento criminal, ¿no? Va a haber un gran Criminal, sí. investigador, un Sherlock Holmes que va a resolver el caso y todo va a acabar del lado de la justicia. Y Pues la narración misma es totalmente policial, ¿no? O sea, es como una tercera persona alejadísima del punto de vista del eh, protagonista. efectivamente, parece incluso una noticia, ¿no? Ajá. Así es. Bueno, más adelante sí hay una noticia, porque después nuestro protagonista, que ya lo hemos hablado, será el mismo del antropófago. Después creemos que el mismo Palacio, obviamente, con esa forma, con esa, digamos que, capacidad tan única de él de poder diseccionar la realidad de una manera perfecta y exquisita, y es por eso creo que él ha escogido ser él mismo el narrador de estos cuentos. Empieza justamente a descubrir, bueno, este señor se obsesiona con la muerte de Octavio Ramírez y él se propone justamente descubrir qué es lo que sucedió entre las calles de Escobedo y García, ¿no? Pero en realidad, otra vez entra ahí el tema de la subjetividad. Lo único que hace es descubrir, o mejor dicho, hacer una investigación. Va a hablar con el comisario, el cual entrega unas fotos de Octavio Ramírez. Irónicamente, el comisario le pregunta si es familiar, ¿no? ¿Por qué se interesa por la muerte de este desconocido? Y él obviamente responde, yo soy un tipo, lo estoy parafraseando, no recuerdo exactamente cómo es, yo soy un tipo muy apegado a la justicia, algo así le responde, ¿no? De manera muy irónica, a lo palaciano, Ajá. efectivamente. Y viene el tema de la subjetividad, porque repito, esa es la única investigación, entre comillas, que realiza, porque no hace ningún otro esfuerzo. El resto del cuento, este personaje, el narrador, se sienta en su estudio, fuma su pipa y empieza justamente a tratar de vislumbrar o de imaginar qué es lo que sucedió en esa noche. No son más que suposiciones, ¿no? Recordemos que la subjetividad lo que hace es intentar explicar o interpretar la realidad de la manera única de vista, ¿no? De la Ujú. propia persona. Entonces, si para mí yo creo que esto sucedió con Octavio Ramírez, es lo que pasó y punto, ¿no? Sin llegar a determinar si son los hechos verdaderos aquellos que sucedieron, ¿no? Y es lo que Claro, tú decías, mira, la sí, sí. realidad no es otra cosa que aquello que nosotros conformamos a través de nuestro consciente. Sí, justamente una cosa muy interesante en la obra completa de Palacio es que parece que te comienza hablando de lo real y de pronto se salta al tema de lo subjetivo, que es donde está lo más interesante, de hecho, en el tema de los personajes, ¿no? Y el man se inventa la historia y ahí comienza, creo yo, la parte más importante de este cuento, que es lo más antipolicial, digamos, que puede haber, porque se basa, Es un absurdo total, sí, porque, repito, no hubo una investigación, no existe, no hay no existe, investigación. ajá. No es el Holmes que ve una pista y a partir de ahí llega la respuesta, ¿no? No es Sí, Lupin, no es ninguno de ellos. sí, y con toda la ironía del caso, ¿no? El personaje coge, se sienta, como tú dices, se fuma la pipa y comienza a alucinar. Dice, o sea, a mí no me cuadra que haya muerto por pedir un cigarrillo y dice, no, mejor me invento una mejor historia. Y nuevamente el absurdismo en la muerte de Octavio Ramírez, ¿no? Que también lo habíamos hablado. Muere por pedir un cigarrillo y lo patean, ¿no? Por eso es el hombre muerto a mutapiés. Termina muriendo porque lo agreden a patazos, ¿no? Él ahí explica Chag incluso lo escribe en el cuento. Tomen el libro y léanlo, lo van a ver y él escribe así, ¿no? Esos patazos terminaron pues con la vida de Octavio Ramírez. Voy a citar una parte del cuento para acabar con esta característica muy importante de la que hemos hablado, que es la subjetividad en la obra de Palacio.
Que bueno, lo dijimos, se siente entonces el personaje con su pipa a hacer la supuesta investigación, entre comillas, que no tiene nada de investigación, repetimos, y dice, entonces, confeccioné las siguientes lógicas conclusiones. El difunto Ramírez se llamaba Octavio Ramírez, y ni el nombre Octavio estábamos muy seguros por ahí. Un individuo con la nariz del difunto no puede llamarse de otra manera. Llega a una conclusión solo por la nariz del señor. Octavio Ramírez tiene 42 años. Octavio Ramírez anda escaso de dinero. Octavio Ramírez iba mal vestido. Y por último, nuestro difunto era extranjero. Bueno, nos da más datos de Ramírez, etcétera, y después nos cuenta la historia, ¿no? La historia termina en que básicamente Octavio Ramírez era un vicioso, cosa que sí dice en aquel recorte del periódico que lee el narrador y que por el cual se entera de la muerte de Ramírez en las dichas calles. Y termina diciendo que es un vicioso, entonces dice, si es un vicioso debe ser un homosexual, ¿no? Que este es un dato que este es un dato que te dan todo, a ver, si todos pasamos por el colegio te van a dar. La obra de Pablo Palacio lo que hace es hablar mucho de los prejuicios existentes en la sociedad. Y Claro. aunque sea un dato que siempre se repite en el colegio y cualquier profesor de literatura lo va a decir, no por ello es menor. Es un gran crítico social Pablo Palacio y lo hace a través de estos personajes, ¿no? Entonces, el narrador supone que porque es vicioso inmediatamente es homosexual y que le llegó la muerte justamente por estar atrás de un muchachito y es el padre el que termina dándole aquellos patazos mortales en su rostro, ¿no? Em, Sin embargo, volvemos a repetir, todo ello es simplemente la subjetividad del supuesto investigador que no hizo más que tener o poder llegar a obtener una foto del difunto Octavio Ramírez. Bastante genial la obra de Palacio, en realidad. Eh, ese chac chac con el que le pegan, ¿no? Con gran espacio sabroso es. A mí me encanta esa parte, es una especie de recurso literario que también es medio frecuente, que te evoca, ¿no? Lo que supuestamente había pasado, cómo le dan los patazos. Y dice, ¿no? Chac chac con un gran espacio sabroso. Chac chac, chac, vertiginosamente. Y claro, o sea, la obra es crítica. Cuando Pablo Palacio, retomando un poco lo que habíamos dicho al inicio del programa, saca sus obras, se lo critica mucho y muchos en el realismo social después lo comienzan a dejar de lado porque no se centra en la realidad ecuatoriana como tal, pero él critica desde otro lado justamente esa sociedad curuchupa, ¿no? Efectivamente, ese es el punto más importante entre la diferencia del realismo social y de Palacio. Se habla mucho y se dice que Palacio fue un escritor de ruptura, de vanguardia, justamente. Y sí, a ver, planteó cosas que en el país no se hacían en esa época, ¿no? Y que se diferenciarán mucho del realismo social que vendrá después y que se arraigará hasta la actualidad en el arte ecuatoriano en general, no solo en la literatura. Ujú. Sin embargo, más allá de ser una persona que rompió los cánones establecidos en la literatura de esa época, yo creo que es muy importante y hay que rescatar ese hecho. Palacio lo que hizo es ver la realidad de una forma muy distinta, muy diferente al resto de sus contemporáneos, ¿no? Él en vez de centrarse en describir lo rural, el campesino, el montubio, en vez de plasmar sus sufrimientos, justamente lo que hizo es centrarse en la vida de aquella clase media, urbana, llena de prejuicios, que sí, y tú lo dijiste, que sigue actual, ¿no? Por eso la obra de Palacio sigue, es vigente, sigue Es vigente. vigente. Ujú. La actualidad es porque vuelve a narrarnos de eso que en la mayoría en la actualidad conocemos, ¿no? Lo urbano, la clase media, eh, cosas que en esa época estaban lejos justamente de decirlas. Hay que mencionar que Joaquín Gallegos Lara es muy duro en una carta que escribe hablando de Palacio, ¿no? Tachándole de que la obra que él escribe pues simplemente no sirve. Recordemos que Sí. Palacio, al igual que Gallegos Lara y todos los escritores de la época eran afiliados del Partido Socialista. Ajá. No es que Palacio se desentendió de la política del país. No, ellos eran grandes críticos y bueno, es una crítica a Gallegos Lara. Bueno, sabemos que su gran obra, Las Cruces sobre el Agua, es bastante buena. Sin embargo, ahí hay una gran diferencia y ahorita que justamente que estabas mencionando sobre la crítica que hace Palacio, me parece incluso más rica la crítica de Palacio porque no es directa, ¿no? Por ejemplo, en el realismo social te critican directamente la sociedad.
O sea, va directo al punto. O sea, esto es así y ya. Tal vez por eso no haya mucho que desilvanar de ciertas obras del realismo social, no digo de todas, pero en Palacio hay que rebuscar justamente esta crítica para llegar hacia ese punto. No estoy diciendo que la obra de Palacio sea abstrusa o sea confusa y que por eso hay que rebuscarla, sino que hay que hacer una lectura muy inteligente para poder encontrar esa crítica. Y es una crítica ya a la clase media, mientras el realismo social se encargó de ponderar el sufrimiento del indígena, del afro, del campesino. Pablo Palacio dijo, bueno, yo me voy a encargar de señalar a la clase media burguesa en todas sus estupideces y toda su vulgaridad y toda su absurda vida citadina, que es de lo que trata en sí la obra de Palacio. Ujú. Y no es otra cosa la realidad que eso, ¿no? No es otra cosa que eso, la realidad. Aquellas historias también conforman la realidad y son parte de ellas. En síntesis, podemos decir que para leer la obra de Palacio hay que ser un lector un poco más perspicaz, ¿no? Hay que ser un lector un poco más profundo, no quedarnos directamente solo con esa primera lectura. Quizá Claro. si tú vas y lees La vida de Horcado, te quedas ¿qué me quiso decir, no? Por eso hay que volver a retomar el tema, tomar el libro nuevamente y volverlo a releer y extraer de ahí justamente ese mensaje que mencionamos de Palacio, esa crítica social que la tiene, pero de un punto de vista totalmente distinto, totalmente diferente. Y creo que por eso es vanguardista, por eso creo que es un movimiento de ruptura la literatura de Palacio, ¿no? Sí, sí, literalmente es tanto por digamos, por la forma que sería lo más visible, pero también por el contenido y desde dónde aborda, ¿no? La crítica a la sociedad ecuatoriana de aquel momento, sobre todo la sociedad quiteña, que digamos, no quería aceptar esto, ¿no? De que se decía que Quito, la ciudad capital, la más bonita y todas esas pendejadas. Y Palacio los ridiculiza, ¿no? En un pasaje de Débora, pues dice que está caminando el teniente por la ronda y comienza a hablar justamente de lo que es una calle, es una simple calle apestosa donde hay borrachos y nada Ujú. más. Efectivamente, no es casualidad que acá en la ciudad de Quito, en la Plaza de Santo Domingo, hay una frase importantísima de Palacio, de las más conocidas, que es, en esta ciudad hasta las murallas son devotas, ¿no? Ujú. Encontramos nuevamente esa irónica crítica social de la cual era experto el señor Palacio. Bueno, hasta ahí el hombre muerto a puntapiés. Creo que hemos hablado, es una novela que aunque se le cataloga de un relato criminal, de un relato en el cual, policial en realidad, perdón, no, aunque posee dichos elementos, es totalmente distinto, ¿no? Hay que entenderlo de una forma, creo que diferente al texto como tal. Sí, primero hay que abordarle desde el planteamiento de Palacio, que es la ironía y la subjetividad, para entender que es de todo menos policial Ujú. el hombre muerto a puntapiés. Es como una parodia, ¿no? O sea, una parodia comienza apareciéndose y después termina siendo eso, una parodia. Totalmente distinto. Generalmente suele haber un punto de quiebra en los cuentos de Palacio, ¿no? Donde tú te puedes dar cuenta que no es en realidad una historia policial. Tampoco en La doble y única mujer ahí llega un momento en el cual te das cuenta cuál es la situación real de la persona, ¿no? Creo que son esos momentos de quiebre los importantes. Algo que hablábamos sobre Palacio también fue la ironía, tú lo acabas de mencionar. Y el siguiente cuento, que se llama así justamente El cuento, que es solamente una hoja, en realidad, es uno de los más cortos sin duda de Palacio, Ujú. trata esto de manera brillante, ¿no? Empieza así el cuento, justamente dice. Existen en la actualidad asuntos importantísimos de explotación sociológica y política. Lo de Marruecos, los sistemas de colonización francesa y española, el gran problema de las finanzas, la identidad de la Europa feudal y la América colonial, la difícil cuestión de la procedencia de los primeros habitantes de este continente y muchísimo más. Pero creo que brilla sobre todos la eternamente nueva y eternamente vieja opinión pública. La opinión pública, freno de gobernantes y único timón seguro para conducir con buen éxito la nave del Estado. La opinión pública, morigeradora de las costumbres políticas, de las costumbres sociales, de las costumbres religiosas. Entonces, bueno, desde el inicio del cuento entendemos claramente que el palacio va
atacar profundamente otra vez a esa opinión pública de las cuales son estandartes, portadores y defensores otra vez la clase media urbana, ¿no? Aquella clase media con la que convivió. Recordemos que fue profesor de la Universidad Central, ¿no? Por varios años. Em, por eso más adelante es que dice, supongamos que pudiera existir un hombre, dice Palacio, que participe sinceramente e idénticamente de estas ideas, es decir, de la opinión pública, ¿no? Luego este hombre debe llamarse Francisco Manuel y estar a la edad, a la media edad, entre gordo y flaco, entre barbudo y no barbudo. Una vez más, ¿no? Es la personificación del hombre masa, del hombre urbano, Un cualquiera. un cualquiera. Más adelante, pues este señor, bueno, se dan más datos justamente, y tiene una amiga que también puede ser cualquier Laura o cualquier Judith, dice Palacio, tendrá cualquier nariz, pongamos aguileña, cualquier cabello, canela, cualesquiera ojos pardos, y será larguirucha y voluntariosa. Bueno, pasan una serie de cosas, finalmente el tal, o el cualquier, mejor dicho, Francisco Manuel la visita, se da cuenta que le engaña, que no le es fiel y que cree que ese engaño es con uno de sus amigos. Así que el cualquier Francisco Manuel le reclama y le dice, bueno, Laura Judith, no seas así. Parece que yo viniera a pedirte por caridad. Anoche has estado con unos de mis amigos y él me contó, sin saber qué. Gran reacción. Ve, animal, ya no puedo aguantarte más tus cochinadas. Si vienes otra vez con esas, te rajo la cabeza. Pensamiento. Si esta mujer me raja la cabeza, ¿qué dirá la opinión pública? ¿Cómo se burla, no? Es la ironía máxima, Pablo Palacio, ¿no? Es un elemento que, por ejemplo, lo utiliza muchísimo Borges también. Los cuentos de Borges son totalmente irónicos. Tienen ahí el de el Don Quijote de Pierre Menard, por ejemplo, ¿no? Y ese humor ácido que tiene Palacio es increíble. Te acabas de leer el cuento. Les pido nuevamente a nuestros oyentes que lo hagan, que lo lean. Es una hoja de cuento, literal, no se les toma más de 5 minutos. Te saca una sonrisa, ¿no? Saca una sonrisa cómo termina el cuento. Toda esa Sí, opinión pública general, transformada, o mejor dicho, podríamos decir que condensada, ¿no? En un acto tan cotidiano, podríamos decir, como la relación de una pareja. Y volvemos a lo que habíamos dicho antes. ¿Qué es la realidad? Si no es la unión de todas y cada una de las experiencias de los individuos que la conforman. sí, yo creo que un cuento resume en gran medida todo lo que es la obra de Palacio, ¿no? Esa cuestión de que, o sea, es Laura o Judith y es el man que está de novio de la pelada, es un cualquiera, ¿no? Eso se ve directamente también en Débora. Fíjate, toma un pasaje de Débora donde dice, ¿no? Has sido mi huésped durante años, hoy te arrojo de mí para que seas la befa de los unos, la melancolía de los otros. Más abajo me dice, porque existes, más valiera que no hubieras existido. Nada traes, ni tienes, ni darás. Algunos inflan el pecho y no quieren saber que lo han inflado con el viento del vecino. Un poco más abajo nos dice, hablando del teniente, el personaje de Débora, ¿no? Es verdad que eres inútil, pero te sostiene la misma razón que a Juan Pérez y Luis Flores. He puesto frente a frente el vacío de la vulgaridad y la tragedia de la genialidad y veo que te conviene más lo primero. Entonces, o sea, Palacio trata justamente en la sociedad quiteña de aquel entonces, o sea, son cualquieras, ¿no? Y estos cualquieras viven más preocupados justamente del qué qué dirán las gentes, ¿no? Por eso es que en el cuento que tú habías leído, el cuento justamente, al final es tan, digamos, tan matadora la frase, ¿qué dirá la opinión pública si me raja la cabeza? O sea, el man está más pendiente de qué dirá la gente que Que de de que la su man le haya propia metido los muerte, de su cachos, ¿no? propia vida. Ajá, Sí, efectivamente. Y otra vez desde el absurdismo, otra vez una muerte, sería una muerte sin ningún mérito y sin ninguna significancia importante en realidad, ¿no? Mm, podríamos resumir, Adrián, diciendo entonces que los cuentos de Palacios se observa muchísima el tema de la ironía, el trato, el mostrar al lector los prejuicios, perdón, sociales de la época, ese absurdismo muy propio también de la vanguardia de Palacio, en la cual la vida en sí
es absurda, en realidad. Todos Claro, morimos tarde o temprano. Eh, Fue un gran, eh, podríamos que decir, analizador de la realidad urbana, lo volvemos a mencionar, de esa clase media, y que incluso jugó con muchos aspectos literarios como esa meta narrativa de donde los personajes se dan cuenta de que son personajes dentro de la obra o que un narrador aparezca dos veces en un mismo cuento, ¿no? ujú, sí. Bien, creo que ese es nuestro pequeño acercamiento a la obra de Palacio. No sé si tienes algo más por agregar. No, yo creo que resumiste bastante bien, ¿no? El tema de la subjetividad, el absurdismo ya como global, ¿no? El mismo, como habíamos dicho, el trata al amor como igual si fuera cualquier cosa, los personajes terminan mal, no saben enamorar o les meten los cachos, o sea, el amor, al igual que la vida, es una completa vulgaridad, la sociedad misma está pendiente del qué decir de las personas. Y, o sea, hay muchas cosas más de las que podríamos hablar de Palacio, ¿no? O sea, hemos topado solamente un par de cuentos bueno, cuatro cuentos y poco más allá de otros, pero someramente es bastante amplia la obra de Palacio, Podríamos siendo, estar aquí hablando horas de Palacio. A ver, ajá, seguimos la edición de la campaña de lectura de Eugenio Espejo, que es Obras Escogidas. Hay otra edición que yo te la compartí por PDF, ¿recuerdas? Que es las obras ajá. completas, en la cual, bueno, es una buena cantidad de textos y aún cuando no fue muy extensa su obra, podríamos estar hablando horas podríamos dedicarle a Palacio. Es que esa es la riqueza de Palacio, ¿no? O sea, tú puedes leer un cuento y sacas de ahí muchísimas cosas. Por ahí hay una especie de ensayo que hace sobre el teatro, que también es bastante ácido sobre, si no estoy mal, es una crítica a la obra de Cumandá que dice que todo el mundo le aplaude y que nadie entiende de qué en realidad trata la obra, ¿no? Nuevamente Mm. critica en este caso, a la intelectualidad literaria de la época. Para ir finalizando de todas maneras, yo quería hablar de un cuento de manera muy corta y en realidad solo quiero hacer una puntualización, ¿no? Porque siempre decimos, y con Adrián tenemos esa visión, que todo proviene y un buen autor bebe de la literatura clásica, de la griega sobre todo. Hay un cuento en las obras completas, no sé si tuviste la oportunidad de leerlo, que se llama Brujerías, en la cual pues justamente se narra este hecho de en la cual pues bueno, hay una pareja, un señor totalmente enamorado por una chica, acude a un brujo para que justamente, pues, a una bruja, perdón, para que pueda alcanzar su objetivo de estar con esta chica. La bruja se termina enamorando de él y finalmente eh, lo termina, le termina dando la pócima a él mismo para que se enamore de la bruja como tal, ¿no? Bueno, a lo que quiero ir es lo siguiente, al final la chica se escapa y termina convirtiéndose en un árbol, ¿no? Que es el mito de Dafne y Apolo. Apolo sigue a Dafne y Dafne pide ayuda al dios, a su padre, el padre de las ninfas, y también termina convirtiéndose en una, eh, en un árbol, al igual que en el cuento de Palacio. Así que sin duda Ujú. también era conocedor profundo de la literatura clásica. Sí, o sea, para escribir lo que él escribió, tuvo que ser un gran lector, no, no es cualquier improvisado. El señor Pablo Palacio, si tú lees, igual una última acotación, una mujer y luego un pollo frito, bueno, el título es un caga de risa, ¿no? Pero él tiene la prosa de Palacio en ese cuento específicamente, tiene la cadencia muy parecida a la de Maupassant. Es Ujú. bastante fluida, armoniosa, no puedes pararla de leer. Y, o sea, ahí entiendes, ¿no? Que Palacio no solo que se esmeraba por crear sus cuentos, sino que él justamente debió haber sido un excelentísimo lector de la Excelente gran lectura, literatura. sin duda, la que vale la pena. Aquella que nos dedicaremos en otros programas quizá a hablar porque tiempo creo que nos va a faltar, pero siempre vamos a tener temas nuevos. Vamos a cerrar con una cita de Raúl Pérez Torres, lo había nombrado antes, de este escritor ecuatoriano, que le dedica un prólogo bastante hermoso en la edición Obras Completas de Pablo Palacio, editada en la Universidad Simón Bolívar en el 2006, en el centenario, en el centenario, perdón, del nacimiento de Palacio.
Termino con esto, dice así. Es eso lo que pretende Palacio, aguijonear la realidad, sacarla de sus casillas, de su guarida llena de telarañas, faltada al respeto, zarandearla, tomar el hecho cotidiano y hurgar entre sus vísceras. No es Kafka, porque Kafka, al decir de un crítico, soñaba sus obras con un exacto realismo onírico, su lógica onírica y aún su arquitectura y sus tramas oníricas. Y no es Proust, porque su estilete no es la voluta siempre mejorada del recuerdo, sino el filo de la realidad, del hecho cotidiano, su arista más espantosa, más esperpéntica. Bueno, con eso terminamos este que será el episodio inaugural de nuestro podcast Orfeo. Agradeciéndote mucho, Adrián, por la colaboración y como siempre, pues nos encontraremos en una nueva edición del podcast. Esperemos hacerlo bastante habitual. Sí, igual, gracias por eso. O sea, encantadísimo hablar de literatura, ¿no? Y sobre todo cómo es que nos conocemos desde hace full tiempo. Y claro, yo también espero que el podcast sea bastante habitual. Ojalá podamos hacerlo una vez por semana, pero tampoco queremos hacerlo, sentarnos y hablar por hablar, sino que tenemos que sentarnos e investigar muy bien sobre las obras para poder saber de lo que estamos hablando. Sí, sí, hay muchas horas atrás de sentarse justamente y hablar de literatura, ¿no? Ajá. Em, Muchas gracias entonces, Adrián. Muy buena noche. Nos veremos en un próximo podcast de Orfeo. Muchas gracias igual. Nos estaríamos hablando ahí con todos. No se olviden de seguirnos igual en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. También vamos a subir el, el podcast. Entonces, ahí atentos, denle like y compartan con todos los que se puedan. Eso, efectivamente. Síganos, si les gusta el contenido, síganos en las redes sociales. Ya saben que en la actualidad, pues así es como nosotros podemos saber que nuestro contenido les agrada. Así que sin más, muchísimas gracias por escucharnos y nos encontraremos en el siguiente episodio. Buenas noches a todos. Pues nos vemos. Chao, chao. Llegamos a la parte final de este encuentro, pero pactamos una nueva cita que nos permita llegar a diferentes destinos literarios. Hasta una próxima ocasión. Esto fue Podcast Librería Orfeo.